La super cosecha de los Estados Unidos genera gran volatilidad en los mercados sin saber cuál es el verdadero precio de los commodities. A continuación en AgroTV, un especialista como Gustavo López hace un análisis pormenorizado de la situación del mercado internacional y qué sucederá con vistas a la próxima campaña. Con agua en exceso y precios en baja, la campaña 2014-2015 se presenta complicada en el lote y en el bolsillo. Gustavo López analiza la evolución de los stocks mundiales, la campaña norteamericana y su impacto en los precios. En un año de estas características, con una producción tan importante para ambos productos, en particular en lo que es el hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos, ha habido una acumulación de stocks realmente significativa. Hubo una recomposición, diría yo, en los Estados Unidos que venía con niveles relativamente bajos y esto llevó a una situación mundial, yo diría, bastante excedentaria, ¿no? En el caso particular de la soja estamos hablando por encima de los 90 millones de toneladas, que si uno lo realiza o lo analiza en realidad en función a lo que son las industrializaciones esperadas para un ciclo como este, es prácticamente pensar en más del 35%, o sea, ahí tiene un peso relativo muy trascendente. En el caso de maíz, la situación es algo menor por el hecho de que los consumos son realmente muy importantes, por encima de las 900 millones de toneladas, pero hay una acumulación también significativa de más de 190 millones de toneladas. Lo importante es que, como decíamos al principio, se han concentrado en Estados Unidos y en algunos casos en otros países compradores importantes, caso de los chinos. Antes había una concentración muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy en día siguen siendo los Estados Unidos, pero está un poquito más atomizado en países demandantes, caso China, la ex Unión Soviética, Brasil mismo, Argentina, cuando lo pensamos en términos de soja y demás. Hoy estamos hablando de una producción por encima de las 360 millones de toneladas, que es una participación realmente muy importante a nivel internacional, pero que tiene como destino final principalmente el consumo interno y obviamente en mucho menor medida lo que es exportación, aunque son los primeros exportadores del mundo. Estamos hablando más de 45, 48 millones de toneladas para este ciclo. En virtud, digamos, de los últimos 2 años donde ha habido precios muy importantes de oleaginosos, los americanos han orientado parte de su producción hacia ellos, aunque también tienen un consumo interno realmente muy importante, ¿no? Hubo una traslación de áreas de un cultivo al otro, con lo cual en este año se dio una caída importante en el área de maíz, con casi 32 millones de hectáreas, y una mejora importante en materia de soja, con más de 34 millones de hectáreas. De todas formas, ha sido un año realmente excepcional desde el punto de vista climático, que llevó a que las producciones fueran récord en ambos casos, incluso en maíz con menos área respecto a lo histórico. Veníamos con niveles de reservas en los Estados Unidos en torno a los 3 millones, 4 millones de toneladas por año. Y este año están pensando en acumular cerca de 13 millones, o sea, se ha triplicado el volumen de existencias. Esto obviamente lleva a una pesadez en el mercado bastante importante, lo que se refiere al hemisferio norte. Después se está esperando, por otro lado, el hemisferio sur, donde también se están descontando, al menos por ahora, producciones muy importantes. En el caso de Brasil se está hablando por encima de los 94, 95 millones de toneladas y en Argentina llegan a establecer hasta 57, 58 millones. Si eso uno le suma todo lo que es el complejo Paraguay, Uruguay, Bolivia, estamos hablando arriba de las 160 y pico de millones de toneladas, que eso obviamente también pesa fuerte sobre el mercado. Esto llevó a que los precios de la soja obviamente fueran disminuyendo y particularmente a la salida de cosecha de los Estados Unidos, que es coincidente ya en estos próximos días, se empieza a masificar, seguramente van a ser bastante más reducidos. En el caso de maíz, las expectativas ya consolidadas en Estados Unidos muy buenas, llevaron también a una merma en los precios importante. Y en este caso lo que es el componente de Sudamérica, básicamente el tándem Brasil-Argentina, que está aportando no menos de 100, 105 millones de toneladas, se va a ver perjudicado por el hecho de que restan incentivos a los productores en ambos países a la siembra, pero que de todas formas la situación también es muy holgada en materia de stocks. En este caso hay que pensar que los Estados Unidos tienen un nivel de reservas casi prácticamente similar a lo que son sus exportaciones anuales, más de 45 millones de toneladas.
Otra de las claves para comprender lo que puede ocurrir en el mercado de soja es analizar las estimaciones de siembra y cosecha en Brasil, el segundo productor mundial de la oleaginosa. O sea, mientras nosotros nos mantuvimos prácticamente estancados en torno a los 100 millones de toneladas, Brasil ha crecido significativamente. Ha crecido casi en 10 millones de hectáreas en este último quinquenio y prácticamente en 50 millones adicionales en estos últimos 5 años, llegando a los 200 millones de toneladas. Esto obviamente le permite a ellos posicionarse en el mundo de otra forma, en casi todos los mercados, excepto obviamente en lo que es trigo, porque no tienen producción, pero sí fuerte en maíz y soja. Y obviamente están trabajando en lo que es toda la parte de infraestructura para movilizar estos graneles. Hay que pensar que los últimos años han tenido problemas serios en todo lo que ha sido la salida de su mercadería, básicamente la parte de embarque, la logística portuaria. Y todo obviamente lo que es el transporte a los puertos. Hay zonas que son muy distantes a los puertos, se está hablando de cerca de 1.200, 1.400 kilómetros. Básicamente todo el área de expansión actual que está dado en los cerrados, en el noroeste de Brasil, que lleva, digamos, implícito un costo de flete realmente muy significativo. La política agrícola en Brasil es diferente al resto de los países, particularmente lo que es Argentina, y unos subsidios muy importantes en ese sentido que hacen que el productor mantenga el incentivo permanente a lo que es la siembra de cultivos. Están cosechando cerca de los 80 millones de toneladas de maíz, con lo cual en realidad es muy importante. Este año se prevé algo menos, pero en el caso de Brasil se consolidan como los casi primeros productores ahí a la par de los Estados Unidos, ¿no? Y si tenemos en cuenta la gran volatilidad que tiene el mercado internacional hoy de commodities, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos transmitir a aquel productor que está listo para sembrar tanto soja como maíz? Desde el punto de vista de lo que son los márgenes y de los costos crecientes en el sector, parecería que sigue siendo la soja la que continúa traccionando, ¿no? E incentivándolo a los productores. Obviamente, por una cuestión además de volumen y de costos de comercialización y de flete, el maíz pierde en términos relativos respecto a la soja. Básicamente lo que el productor va a tener que sí ensayar es algunos esquemas de cobertura, sobre todo cuando se está pensando que no estamos aún en los niveles mínimos de precios establecidos. Va a haber bastante volatilidad en estos mercados y yo creo que sería muy oportuno que los productores tomaran alguna cobertura, básicamente lo que es put, para establecer alguna suerte de piso en las cotizaciones finales y de esa forma, bueno, ir esperando cómo se van presentando las distintas variaciones en materia de precios. López describe la perspectiva de siembra de granos gruesos en la Argentina y la ecuación de costos y precios que agrava el impacto de las retenciones. Yo creo que en este año, en materia de cultivos de cosecha gruesa, los principales cultivos, si uno habla de los oleaginosos y los forrajeros, en el caso de maíz, obviamente estamos esperando una caída significativa en el área. Aún es muy prematuro establecer un porcentaje, pero muchos estamos de acuerdo en que puede rondar el 20%, es decir, estaríamos llegando al orden de las 3 millones de hectáreas. Con lo cual, en un marco de niveles de rendimiento relativamente buenos, podemos estar hablando entre los 20 y 22 millones de toneladas. Eso obviamente se reduce notablemente los saldos exportables. Veníamos de exportar de entre 18 y 17 millones el año pasado, este año cerca de las 15 millones. Esto se va a ver afectado alrededor de 10, 11 millones por el hecho de que mantenemos un consumo interno realmente muy dinámico. Y en este marco de precios obviamente muy atractivo para lo que es conversión básicamente en el tema carnes. Las expectativas de precio son bastante variables. Yo creo que acá interviene mucho esta baja en la producción de Sudamérica, que puede llegar a tener algún efecto alcista si uno lo mide en términos de demanda mundial que va a ser activa, básicamente en lo que es el segundo semestre del próximo año. Soja, insistimos en que en realidad al menos vamos a mantener el área sembrada del año pasado, son 20 millones y medio de hectáreas, o incluso puede haber algún incremento adicional. Estamos calculando cerca de las 54 o 55 millones, muy similar a este ciclo, pero obviamente con una posibilidad de que la oferta sea todavía bastante mayor si uno piensa de que los stocks de este ciclo van a pasar al próximo y de una forma bastante significativa. En este año hay una retención muy fuerte de soja por parte de los productores
que, si bien no sabemos exactamente cuál va a ser el número, podría alcanzar hasta las 8 o 10 millones de toneladas que pasarían a engrosar el próximo ciclo. Estamos hablando de precios en torno a los 240, 250 dólares para la soja posición mayo, básicamente, que es la salida de cosecha. El caso de girasol en particular, yo creo que es un mercado que podría presentar bastantes buenas posibilidades en este ciclo. Básicamente porque hay un nivel de demanda muy sostenida en materia de aceites de palma, que hoy en día no hay una producción tan importante, de aceite de soja, que también se ve en alguna medida reducido por el componente biocombustibles, y otros aceites. Pero de todas formas, a la hora de la rentabilidad, observamos que el productor es bastante remiso a volver a sembrar girasol por el hecho de que no encuentra precios realmente muy atractivos. Es un mercado que todavía mantiene cierto nivel de poca transparencia. No estamos viendo un crecimiento en el área sembrada, por lo tanto, a lo sumo estaremos repitiendo una producción, yo diría, mediocre como el año pasado, en torno a los 2.200.000 toneladas, con un saldo exportable bastante reducido. Los excesos hídricos en el sudeste bonaerense y otras regiones trigueras del país afectan el normal desempeño de la campaña 2014-2015 de granos finos. Respecto al trigo, en realidad es como que el análisis debería hacerse en dos etapas, ¿no? O sea, primero hay que pensar y tratar de cerrar el ciclo 2013-2014, que aún todavía no está definido. ¿Y por qué digo esto? Hemos tenido una producción mediocre, 9,5 millones de toneladas, pero que nos permitía llegar a exportar casi 3 millones de toneladas. Solamente se han aprobado 1,5 millones de toneladas en este ciclo para exportar a través de estos famosos ROEs que otorga el Ministerio de Agricultura, y queda bastante por exportar aún. La exportación está larga en mercadería, con lo cual ya no opera en el mercado y está trabajando muy cómodamente en la molinería. Todo esto explica un poco por qué el estancamiento y la caída de los precios actuales del trigo. Y hago esta mención porque me parece importante cuando uno lo infiere para el próximo ciclo, 2015-2016. Ahí, si bien ha habido una pequeña mejora en materia de área, bueno, todas las situaciones de exceso hídrico en muchas zonas están llevando a pensar de que la producción va a estar afectada, y probablemente estemos repitiendo un volumen similar o algo superior al del año anterior, en torno a los 10 millones de toneladas. Pero con el agravante que si estamos pasando stocks relativamente importantes, que pueden ser justamente del millón y medio de toneladas, que no se han podido o no se han otorgado para exportar en este año, la oferta no va a ser tan reducida. Encontraríamos entonces con una oferta cercana a las 11 millones y medio de toneladas, que implicaría también una exportación un poquito más atractiva, en torno a los 4 o 4,5 millones de toneladas. Creo que acá el punto más trascendente es cuál va a ser la política triguera a aplicar. Me imagino un mercado bastante más competitivo en lo que es el primer trimestre del año, entre diciembre, enero, incluso febrero hasta marzo, donde compitamos con el resto de los orígenes, y de ahí en adelante precios un poquito más estables en la medida que accedamos exclusivamente a lo que es Brasil. La cebada vemos una caída muy fuerte en el área. Habíamos llegado a un récord de 1,5 millones de hectáreas hace 2 años atrás. Hoy estamos pensando en torno a las 850, 900.000 hectáreas sembradas, con lo cual ya tenemos una merma importante, y además la zona donde ha sido afectada el trigo justamente se concentra la mayor cantidad de cebada. Esto va a traer problemas de seguramente calidad en materia de proteínas, en materia de calibres, en materia de manchados, que va a afectar bastante sobre todo a lo que es cebada cervecera, con lo cual creo que vamos a tener dos mercados bien diferenciados. Por un lado, una cebada cervecera con precios, digamos, relativamente atractivos, por el hecho de que las malterías van a estar tratando de buscar los mejores lotes, y mucha cebada forrajera, con características exclusivamente para destino animal, que obviamente va a estar sumamente castigada en materia de precios. López analiza el panorama mundial para el trigo y la cebada y las perspectivas de precios. A diferencia de otros cultivos donde uno piensa de pronto en el maíz, Estados Unidos, la soja, Estados Unidos o Sudamérica, acá en trigo vemos una atomización muy importante en materia de producción. Y sobre todo lo que son producciones y calidades, ¿sí? Si bien hoy en día nos encontramos con los principales oferentes y productores europeos de trigo de menor calidad,
o de pronto los canadienses con altísima calidad, de Estados Unidos, bueno, hay una serie de productores muy importantes, vemos que está mucho más diferenciado por lo que es el destino final de cada uno de estos productos. Por el lado de lo que pensamos, digamos, desde el punto de vista de la demanda, la atomización es mucho más grande. Acá tenemos algunos jugadores importantes, caso Egipto, caso Brasil, que llamativamente no estamos atendiendo en la forma que deberíamos hacer. Si uno piensa de que en este ciclo solamente se vendió el 20% de los requerimientos de Brasil, cuando Argentina originariamente lo hacía en torno al 90%, se va a sumar seguramente en este año o próximamente China, quizás como uno de los grandes compradores de trigo, ¿no? Probablemente el principal comprador de trigo. Cada uno de ellos está participando entre 7 y 8 millones de toneladas y son un poco los que marcan el rumbo de las cotizaciones. Lo que sí vemos es un crecimiento permanente de la producción y obviamente de la industrialización, con un componente que no es menor de consumos con destino animal, destino forrajero. Hoy en día estamos hablando de no menos del 20% del trigo comercializado con destino a lo que es consumos como forraje. Con lo cual también se abre ahí otro mercado realmente relevante, aunque sean de trigos de menor calidad. Como conclusión de todo esto, yo veo un mundo donde, a diferencia de lo que es maíz y soja, los stocks todavía no son tan significativos, no generan una presión tan fuerte, aunque los precios han bajado, digamos, en simpatía con el resto de los commodities. Pero que cualquier problema de producción a nivel internacional en alguno de estos grandes oferentes puede llegar a traer, digamos, una mejora en los precios en forma significativa.